No seré muy extenso en esta tarde y vaya conmigo a Mateo 13, verso 31. Y permítame en este aniversario poder compartir bajo el tema: cree primero para luego ver. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta casa? En el mensaje lo voy a explicar. Todo lo que vemos hoy es lo que un día se creyó sin haber nada. Diga, hay que creer primero para luego ver. Pastor Edgardo, su esposa, que son tanta gente que llamo aquí a Albertorio. Bueno, a todos, porque si se me escapa uno, esta casa yo la amo. Mateo 13, verso 31. Dice, otra parábola le refirió Jesús, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano, diga conmigo, al grano de mostaza. Jesús dice que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero escuche esto, ¿cómo es la más pequeña de todas qué? Pero ¿qué ocurre cuando ha crecido de ser la más pequeña? ¿Qué es? La mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Yo quiero que usted toque a voz y le diga: cree primero para luego ver. Más fuerte, cree primero. Gracias, Pastor Pablo. Cree primero para luego ver. Deseo orar y antes preguntar. Yo quiero saber, ¿qué siento algo aquí de Dios maravilloso? Todo el que está aquí en la casa, que por cualquier tipo de condición tiene dificultad para poder caminar bien, levante una mano arriba, quisiera verlo. Todo el que tenga cualquier situación que le impide caminar o brincar correctamente. Es que siento una unción de que no espera que se ore. En cualquier momento de la casa se te van a alinear las rodillas, suelta el bastón, vas a brincar. Cristo hoy va a hacer milagros en esta celebración de 25 años. ¿Alguien lo cree acá? Mira, para impartirte fe y arrancamos. Un milagro que aunque suene, pero a mí me voló la cabeza. Es que nunca piense que usted ha visto todo en Cristo Jesús. Entre más usted crea, más usted va a ver. Estábamos en Calley en un aniversario como este, y está la administración y está Dios manifestándose. Y hay una muchacha con unos dolores de cordales que no aguantaba y el lunes iban a operarla. Y en la manifestación la joven sale corriendo al baño porque ella decía que sentía que alguien le estaba jalando los cordales. No aguanta la sensación, se mete al baño de la iglesia allí en Calley. Cuando va al baño y se mira al espejo y abre su boca, todos los cordales le salen de raíz completo y le caen en la lengua. ¿Alguien duda que Cristo sigue haciendo milagros? Esta casa es una casa de milagros. Aquí le creemos a Dios y aquí constantemente Él lo hace. Alguien diga: creemos en los milagros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por este privilegio de estar en esta casa que amamos, celebrando 25 años. De lo que un día fue una palabra, hoy es una realidad. Creemos, Dios, que los mejores años para esta casa se aproximan. Si esta casa ha visto cosas grandes, alguien diga: veremos cosas mayores. Y te pido que esta palabra que voy a hablar toque los corazones, le fortalezca la fe a todo el que está aquí hoy. Sana enfermedades, cambia diagnósticos médicos, expulsa demonios, llena con tu fuego, y que los amigos ninguno salga sin recibirte en esta casa, en el nombre de Cristo. Alguien que vino a celebrar, que aplauda con fuerzas en esta tarde. Vamos ya, por favor. Cree primero para luego ver. Es un principio que Jesús siempre estableció y es una verdad. Nadie en el reino de Dios, nadie va a ver algo de Dios que primero no fue capaz de creer sin verlo. Jesús está enseñando una parábola. ¿Sabe usted que él usaba esta forma de, usando figuras de agricultura? El sembrador salió a sembrar la casa en la roca. Jesús usaba las parábolas para enviar un mensaje que fuera más sencillo de entender, de captar, que cualquiera lo pudiera entender. Yo siempre digo, el evangelio es sencillo de entender. Es Cristo. Fácil.
Si predicamos a Cristo, todo el mundo va a entender que hay un Salvador, un Redentor y que no hay nadie como Él. Y Jesús de forma sencilla enseñaba con las parábolas. Pero me toca el corazón esta parábola de Mateo 13. Es la parábola de la semilla de mostaza. Jesús comienza diciendo: el reino de los cielos es parecido, es semejante al grano de ¿qué? De mostaza. Y alguien en la cabeza tiene que pensar: ¿cómo un reino tan grande Jesús lo va a comparar con algo tan pequeño? Porque la semilla de mostaza es de las más pequeñas en el mundo. Si usted la ha visto, es un puntito que ve de aquí, se le enseño y nadie podrá verla. Y Jesús dice: es como una semilla, es como el grano de mostaza. Lo que la hace diferente es que un hombre tomó lo más pequeño, ese grano, ¿y qué hizo? Fue a su campo y lo sembró. Cuando usted siembra sabiendo que algo va a cosechar. Los que siembran saben que tienen que esperar a veces hasta un año, un tiempo en lo que surgen las raíces, surge ese árbol y al final del fruto. Cuando usted siembre, porque está creyendo que lo que no está viendo lo va a ver. Jesús está diciendo: yo comparo el reino de los cielos con una pequeña semilla de mostaza. Porque todos los comienzos son pequeños. Nada que es grande hoy comenzó grande. Todo comienza con algo. Jesús comenzó con 12. Hoy somos millones que gritamos: Jesucristo es el Señor. Lo que comenzó con 12 se multiplicó a niveles nunca antes vistos. Millones en el mundo proclaman que Jesús es el Señor. Y Jesús quería comparar el grano de mostaza con el reino de los cielos, que empezó como algo pequeño, pero iba a crecer a niveles nunca antes vistos, y que todo el que se acerque a este reino tendrá esperanza, salvación. Dice Jesús: cuando un hombre tomó esa semilla y la sembró en su campo, se fue, y alguien diga: no veía nada. Pero dice Jesús: de esa pequeña semilla, cuando el tiempo empezó a pasar y nadie veía nada, de repente, de lo que era bien pequeño, dice que comenzó a salir una gran planta y hortaliza en el campo. De lo que un día se tomó pequeño, se sembró, que no se veía nada, ya se comenzaba a ver algo, una hortaliza, y era la más grande del campo, dijo Cristo. Y lo que tiene el grano de mostaza es que no se limita. Dice Jesús: no se limitó a ser la planta más grande, sino que siguió ¿qué? Creciendo. Y llegó el punto que siguió creciendo y creciendo hasta que se hizo un gran árbol, dijo Jesús, al punto que las aves del cielo se posaban en sus ramas y hacían nidos. Pero que empezó pequeño, de donde no había nada, ahora que había un gran árbol. Ahora quiero que reciba esto: ese árbol no estuviese si alguien no hubiese creído en lo pequeño del grano. El árbol que hoy está dándole sombra y espacio a las aves del cielo no hubiese estado a ese nivel si alguien, cuando todo era insignificante, imposible y pequeño, no hubiese tomado esa semilla y la hubiese sembrado. Hoy quiero que en su mente compare el grano de mostaza, la semilla, con una palabra que Dios te ha entregado. Que cuando Dios te entrega una palabra y tú miras, no ves nada de lo que Dios te dijo que Él iba a hacer. Hace 25, 30, 40 años atrás, apóstoles que tenían una palabra. La pregunta es: ¿esto estaba? Tal vez habían los recursos, pero ¿qué hicieron los pastores de esta casa? Tomaron la palabra, la semilla, y la sembraron en su corazón y dijeron: lo que hoy no vemos, lo creemos. En el reino nadie puede ver sin creer. Ahora quiero que me escuche bien. Yo soy pentecostal, me crié en un concilio pentecostal.
Y yo soy pentecostal no por el aspecto dogmático, porque creo en Pentecostés, en el mover del Espíritu Santo. Y yo me crié siendo hijo de pastor. Y usted sabe todos los mensajes que yo escuchaba de predicadores muy ungidos por Dios, pero que decían: lo único que Dios te pide es una poquita de fe para que vea su gloria y los montes se mueven. Y usted sabe cómo nos criamos en la iglesia, con una mentalidad de que con fe pequeña se alcanzan cosas grandes. ¿Alguien escuchó eso? Lo único que Jesús te pide es un poquitito de fe. Mire, tan pequeñita como el tamaño del grano de mostaza. Y gente se crió en el evangelio diciendo: yo no tengo que tener mucha fe para ver cosas grandes. Y estoy en Mateo 17 hace años, leyendo la experiencia de Jesús y aquel padre que le llevó su hijo endemoniado, lunático, que los discípulos le habían orado y reprendido, y el demonio no se iba del muchacho. Cuando Jesús llega y ve el alboroto y pregunta, ¿se acuerda de eso? Y el papá le dice: es mi hijo Jesús, lo traje a tus discípulos y no ha acontecido nada. Y Jesús reacciona tal vez molesto, dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Nuestro Padre sabe que lo que impide que él haga lo que él desea hacer se llama falta de fe. La gente que depende de ver para creer. Luego de esa experiencia, ¿se acuerda que los discípulos se le acercan medios tímidos y le dicen? Si alguno era como yo, gago, le decía: Jesús, te tengo una pregunta. ¿Por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le contesta: por vuestra poca. Ya que a alguien le debe dar como un choque en la mente. Si me dijeron que con poca fe yo alcanzo cosas grandes, ¿por qué Jesús ahora dice: por vuestra poca fe no echaron fuera ese demonio? Y ahí es cuando Jesús se expresa y dice: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diréis a ese monte ¿qué? Y se moverá. Y esto a mí me causó una crisis. Yo dije: Jesús, pues si con poca fe la gente dice que se alcanza cosas grandes, ¿por qué estás diciendo ahora que con poca fe los demonios no se van y los montes no se mueven? Y cuando usted va al texto, ¿en qué parte dice ahí: si tu fe fuera como el tamaño del grano de mostaza? ¿A quién se le ocurrió comparar la fe que pide Jesús con el tamaño del grano de mostaza? Jesús nunca dijo: nuestra fe debe ser tan pequeña como el tamaño del grano. Jesús dijo: nuestra fe tiene que ser como el grano, no como el tamaño. Ahí es que estuvo el error. Y la pregunta es: pues ahora me enredaste, José Luis, pues explícanos eso. Pues entonces, ¿por qué Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza? ¿Y por qué entonces no es como el tamaño que yo pensaba y es como el grano? Porque Jesús nos explicó el grano de mostaza. Una cosa es que yo les diga a ustedes: ustedes tienen que ser como el tamaño del apóstol Pablo Ortega. ¿De qué estoy hablando? De su estatura, ¿cierto? Ahora, si les digo, ustedes deben de ser e imitar al apóstol Pablo Ortega, ¿de qué hablo? De su carácter, de lo que es él. Jesús no dijo el tamaño. Jesús dijo: la fe que yo quiero en mis hijos es la fe como el grano, que siendo la más pequeña, tiene una capacidad de crecimiento sorprendente. Solamente hace falta alguien que lo crea y siembre fe en su campo. La fe es cuando usted recibe esa palabra.
del ministerio, de la empresa, de la familia. Y hoy todo se ve así. No hay recursos económicos para ver lo que Dios me está diciendo. Hoy todas las puertas las tengo cerradas, pero tengo una semilla que es una palabra. Y yo voy a darte un secreto. Papá ama la gente que se atreva a creer sin ver. Voy más lejos. Dios se enamora de la gente que es capaz de creer sin ver. Que con solamente el darte una palabra, hoy no están los recursos, hoy no están las finanzas, hoy no está como que ocurriendo algo, y tú agarras la palabra y la siembras en tu fe, en el corazón, y dices: no tengo que ver si Dios lo habló. Alguien está acá conmigo. Voy a enseñarte este principio, porque el grano de mostaza, siendo tan y tan pequeña, todo cuestión de que tu tierra, que es tu corazón y es tu mente, la prepares y la alinees con la palabra que te ha entregado. Hoy tus hijos no están convertidos y Dios te dijo: los voy a traer, que tienes una semilla, una palabra. Aunque hoy los ves rebeldes, los ven en el concierto metido allá, perreando y todo eso, tú sabes que Dios me dijo: los veré danzando en la casa. Pues mi fe es como el grano de mostaza. Aunque no los veo hoy, estoy orando y estoy enviando la palabra, y alguien está conmigo acá. Hoy tal vez tu empresa no es la que Dios te habló, pero que tiene una semilla y una fe que estás creyendo y sembrando. No tienes que ver para creer lo que Dios va a hacer. Todo es cuestión de sembrar. Cuando ese hombre tomó la semilla, tuvo que hacer un hoyo en la tierra. Porque hay promesas de Dios que te van a costar sudor, procesos. Pero tú olvídate que el sol candente te esté dando. Labra tu tierra, prepara el terreno y siembra toda semilla y toda palabra que Dios te ha dado. Es que, José Luis, no veo nada. ¿Y quién te dijo que tienes que ver? Lo tienes que creer. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Jesús reveló esto en Juan 20, verso 29. ¿Alguien se acuerda de don Tomás? Jesús había dicho: voy a resucitar al tercer día. Se le apareció a unos primeros y todos emocionados van a contar: Jesús se nos apareció, Jesús resucitó como él dijo. Y estaba don Tomás allí, que decía: ¿qué? ¿Que se les apareció? Yo tengo que verlo para creer. La gente que depende de lo que ve es la gente que menos va a ver en el reino de los cielos. Llame a cualquier ministerio que usted ve hoy exitoso. Aquí están sus apóstoles. Pregúntele: cuando todo comenzó, ¿qué había? Una semilla y un terreno que se preparó. ¿Qué hubo? Un tiempo de espera para ver lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero lo que vimos antes de verlo, se le apareció Jesús donde estaba don Tomás. Por poco Tomás se muere. Jesús, eres tú. Tomás, acércate. Tenías que verme para creerme. Mira mis manos. Acércate. Y Jesús suelta un principio que yo lo he hecho mío. Jesús dice: bienaventurados. En el original significa dichoso, afortunados y felices. Y en los tiempos antiguos, alguien que recibía una herencia era bienaventurado. Jesús establece: la gente que recibe herencias en el reino, la gente que es dichosa y es feliz, bienaventurados los que no vieron pero
Dios ama a esa gente que hoy cargan la semilla, que hoy todo es pequeño, pero tienen la fe para creerlo. Hebreos 11 lo revela de esta forma. La fe es una certeza de lo que se espera, no de lo que tengo. Es una condición de lo que no se ve. Si usted y yo aprendemos en Cristo a caminar por fe y no por lo que veo, a sembrar la palabra aunque no me cuadre nada, esa gente atrae al cielo. Esa marca, siembra tu semilla de fe. Hace falta alguien que lo crea como este hombre en el campo. Hace falta alguien que diga: yo llevo tiempo preparando mi terreno, le he creído a Dios, llevo tiempo en oración, estoy esperando algo, me he movido en fe. Y dice que cuando pasa el tiempo, el grano de mostaza, ¿por qué Jesús es la fe que nos pide? Porque el grano de mostaza no se limita en su crecimiento. Debajo de la tierra empieza a crear raíces, empieza a expandirse, y cuando sale hacia arriba empieza como una planta, una hortaliza, y empieza a crecer. Y alguien dirá: pues ya estoy conforme, ya veo una hortaliza. La gente que tiene fe como el grano nunca limita al cielo, nunca está conforme, sabe que hay más de Dios, que hay más. Y en 25 años alguien dirá: apóstoles, Dios los ha bendecido, hay canal, hay gloria, hay milagro, hay todo esto. Y Dios dice: hay más, hay más, hay más, porque sigue la planta creciendo. Y Jesús dijo: por alguien creer en ella y sembrarla. De una planta siguió creciendo. La fe no tiene límites. Hace muchos años atrás yo estaba en la iglesia de Dios Pentecostal MI del Américo Miranda. Nos quedamos con la semilla de un grano pequeño. Alguien la sembró y ya es hortaliza. Y recuerdo que era el pastor Avilés. En esta iglesia perseveró toda la vida Débora Velázquez, que cantaba Tierra de Canaán, aleluya. La mamá de Abraham y David. Y Gregorio, su esposo. Era un cierre de campaña de jóvenes. El templo era pequeño, pero de 2 pisos. Estaba lleno, muchos amigos. Yo estoy terminando mi participación ya. Y una joven que creo que era católica me dice: José Luis, siento que Jesús me va a sanar hoy. Pero lo digo con una fe esa que cautiva al cielo. Yo ni sabía que tenía ella. Y le digo: por favor, alguien que me la traiga. Esa iglesia tenía el altar más alto, el principal, y como un segundo altar abajo. Cuando me traen la muchacha, yo pienso que ella me está escondiendo un brazo, mi esposa que estuvo allí conmigo. Y cuando está frente a mí me percato que había algo raro en su brazo. Y llorando me dice: yo nací así. Y cuando me levanta el brazo, no es que estaba escondido, es que ella tenía medio brazo de nacimiento de esta forma. La mano era igual, pero el brazo era como un tuco. Recuerdo que estaba la división del codo y un poquito más arriba, así. Cuenta usted ahí, 12 pulgadas, un pie, no sé. Y me está diciendo: siento que Jesús me va a sanar. Yo me volteo para preguntar cuántos creían que Jesús lo podía hacer. Y mucha gente me hizo. El que depende de lo que ve se va a limitar de disfrutar de cosas grandes en el reino de los cielos. El que tiene que depender de lo que tengo y lo que veo nunca va a caber. Dios ama a la gente que da el paso en fe. Se te rompe el cielo. Y yo me volteo, la veo llorando y empecé a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú tienes todo el poder de hacer que este medio brazo de nacimiento crezca, créale huesos, venas, tendones. Mi esposa estaba en el altar, intercedía y sudaba. ¿Alguien tiene gozo acá? Un cantante conocido que estaba allí me confesó afuera que él pensaba que yo tenía un trauma psicológico.
Él decía, este joven se cree que eso va a crecer. Está loco. Porque la gente que depende de ver es la menos, de ver es la menos que va a ver en el reino. Y yo recuerdo que yo me detengo, llevaba como 2 minutos orando y el brazo ni se movía. Y yo entré ese día en una batalla en mi mente. Yo abro mis ojos y veo ese brazo tan corto de nacimiento. Y empecé en esta lucha. Mi vista me decía, dile que se baje. ¿Para qué le oraste? Más creíble es una pulgadita atrás, pero en medio brazo, José Luis. Dile que se baje. Y cuando estoy a punto de abrazar lo que estoy viendo, porque recuerda que siempre usted y yo tendremos un combate. Si cargas una palabra, habrá un combate entre lo que creo y lo que veo. Lo que veo me dice no, lo que creo me dice sí. Lo que creo me dice fracaso, perdón, lo que veo, lo que creo, Dios lo va a hacer. Y cuando estoy a punto de rendirme por lo que estoy viendo, me vino a mi espíritu una palabra de un profeta cuando yo empezaba a predicar a mis 18 años. Y aquel profeta me dio tantas palabras que se habían cumplido. Y recordé ahí cuando él me dijo, joven, te dice el Señor que si nunca lo limitas y le crees con toda tu alma, en tus cruzadas verás a Jesús crear extremidades que faltan, huesos en los cuerpos. Y esa palabra me dio un impulso de fe, que yo abrí mis ojos otra vez y dije, gracias Jesús, porque ya ese brazo creció. Y cuando la miro, nada, se quedó igual. Pero yo me lancé en fe a base de una palabra. Sembré fe y di gracias por algo que en mi realidad no había acontecido, pero en mi espíritu lo estaba creyendo. A los 10 a 14 segundos, la presencia del Dios que está en esta casa hoy. Hermanos, ahí está Yameris y todo el que estuvo allí. Nuestro Dios Jesús. De repente usted ve el medio brazo literalmente. De repente hacer. Aquello se fue abajo. La gente empezó a gritar, a llorar y a reconocer que usted y yo somos los que limitamos al cielo, porque dependemos tanto de lo que veo. Y te dice el Padre, si tu fe fuera como el grano de mostaza, siembra aunque no estés viendo nada. Créelo ahora. Eso es la fe. Es una manifestación de confianza en lo que el Padre ha dicho que Él va a hacer. Es la mayor de las hortalizas. El que la sembró pudo haber dicho, ya estoy conforme, déjala que siga creciendo. Dijo Jesús, se hizo un árbol. El comienzo fue pequeño. En el comienzo no había nada. En el comienzo todo era una palabra y alguien que lo creyó. Ahora hay un árbol enorme de lo que empezó pequeño. Y Jesús dice, las aves del cielo se deleitaban en pararse en las ramas de este árbol y hacer nidos. Donde hay fe, las bendiciones del cielo quieren hacer morada. Donde el Padre ve gente que es capaz de creer sin ver nada, ahí las bendiciones van a llegar solas. Alguien que diga, no tengo que ver, tengo la semilla, tengo la palabra. Y alguien declare, el árbol de la fe, nadie lo va a ver.